Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal? Vamos a hablar de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la primera película de la trilogía que tú has pedido como videocrítica a la carta, Ricardo, así que te agradezco que la hayas pedido en primer lugar, porque así de paso vuelvo a repasar las películas, que eso siempre viene bien, y en segundo lugar por la paciencia que has tenido que desarrollar para poder tener esta videocrítica, pues ya sabéis todos que en lo que se refiere a las videocríticas, tanto mis compañeros como yo, lógicamente volvemos a ver las películas, aunque ya las tengamos vistas, tomamos nota y nos las tomamos muy en serio. Entonces, los avisos de rigor, Ricardo, si me disculpas un momento, esto es un vídeo de la revista Acción Cine, pero también Acción Televisión, ¿de acuerdo? Y por destacar dentro de lo que, este no es el último número, pero bueno, por ejemplo, aquí que tenemos fichas ¿de qué? Pues fichas de estrenos, por ejemplo. Las fichas de estrenos, que son las críticas de los estrenos del mes. Y lo que ocurre es que estos estrenos del mes pues vienen con una ficha tipo ficha coleccionable, con todos sus datos de sinopsis y demás, una breve ficha también técnica, y que tenemos pues un poco el recorrido de lo que son los estrenos del mes a través de fichas en una revista que tiene actualidad, noticias, coleccionable, reportajes, entrevistas, etcétera. Y como digo, es cine, pero también es televisión. Dicho esto, Ricardo, vamos con La Comunidad del Anillo. ¿Qué pasa con La Comunidad del Anillo? O mejor dicho, ¿qué me pasa a mí con La Comunidad del Anillo? Vamos a ver, lo que me pasa a mí con La Comunidad del Anillo es lo siguiente. Con la trilogía del Señor de los Anillos en general. Lo primero, notitas, las notas, lo primero que quería decir. Pues bueno, vamos a ver. Lo primero que quería decir. A ver, esta película, venir a decir ahora que es un buen espectáculo, no es nada nuevo. ¿Es una buena película? Sí, buena película. Buena película. Muy buena película. Pues según mucha gente lo es. Título icónico para muchas formas de mucho tipo de público y demás. A mí me parece que es un título importante dentro del cine reciente. Sigo diciendo, es una buena película, es un buen espectáculo. Para mí no es una muy buena película. Yo le voy a poner 4 estrellas, bien ganadas, que las tiene, ojo, nada de ramplón, totalmente bien ganadas, pero evidentemente hay que reconocerle el papel que tiene dentro de la historia del cine, vamos a llamarlo reciente, entre comillas. ¿Por qué? Porque verás, Ricardo, a ver, El Señor de los Anillos es una película que cambia el cine. Incluso hay una frase al principio de la película que a mí me sirve un poco para orientar mi comentario por ahí, ¿no? Pero dice, el mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. Esto que dice uno de los personajes del Señor de los Anillos se podría aplicar a la propia película. A la película que estamos hablando, que es la primera. Que también anticipo que no es mi favorita de las del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Para mí la favorita sería la segunda. La segunda película, de las 3, es la que más me convenció, me gustó, con la que disfruté más y demás. Es un poco una premisa que también se aplicaría, por ejemplo, a la trilogía original de Star Wars. En mi caso, pero eso es mi opinión personal. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues por ejemplo, sin El Señor de los Anillos no tenemos Juego de Tronos. Esto está claro. Es evidente. Después podemos hacer comparativas, y yo las hago en mis clases de la escuela de cine en la que trabajo, entre la épica del Señor de los Anillos, cómo está manejada la épica en El Señor de los Anillos y cómo está manejada la épica en Juego de Tronos. Pero más allá de las comparaciones, de lo que me parezca mejor o peor, es evidente que desde un punto de vista industrial, desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de historia del cine, sin El Señor de los Anillos no tenemos Juego de Tronos, no tenemos la serie Juego de Tronos. Una cosa da lugar a la otra. Dicho esto, sin El Señor de los Anillos es una poderosa influencia en Vengadores, Endgame, por ejemplo. La batalla final y tal, la tenemos preludiada de alguna manera en la batalla de arranque del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, que vemos en esta película.
¿Está claro? O sea, se genera un tipo de producto que es automáticamente aplaudido, acogido por el público, respaldado por el público, y que da lugar a una influencia dentro de los propios cineastas. O sea que esto está fuera de toda duda. El impacto, el valor que tiene como influencia El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, es absoluto. Y no es discutible. Hasta el punto de que, fíjate, algunas de las personas que han trabajado, sobre todo desde el punto de vista de guión, en la película Dune, para entendernos. A mí me gusta decir Dune, pues ya está, castizo. Me vais a poner a caldo en los comentarios, empezad ya, venga, me da igual. Pero en la película, en la adaptación de la novela de Frank Herbert, Dune, o Dune, o como os dé la gana decirlo, yo digo Dune y me quedo tan fresco. Esta adaptación, la gente, los guionistas que han trabajado en ella, en algún comentario, en alguna entrevista he leído que dicen que es como El Señor de los Anillos de nuestra actualidad, o quiere ser como El Señor de los Anillos de nuestra actualidad. Me refiero a la película de Denis Villeneuve. Bueno, no voy a discutirlo, o sea, tampoco me parece ni mal ni bien, me parece correcto. Qué rojo estoy aquí con el... Aquí estamos mejor, más siniestros, menos siniestros. No sé, Ricardo, no sé qué preferirás tú. Yo voy a ponerme aquí un poquito de luz a un lado para no quedarme totalmente oscuro, aunque quede más colorado que un tomate, pero no pasa nada. Hay cosas peores en mi existencia, amigos. No, pues no me gusta la luz, así que la vamos a dejar como estábamos. Nah, así mejor. Bien, entonces, tema. Lo que es el valor de Dune, del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, dentro del conjunto de la propuesta de cine de las últimas décadas, está fuera de toda duda. Y ahí tiene sus 4 estrellas. Que la película tiene momentos muy buenos, indudablemente, ahora vamos a ver cuáles son. Y hay otras pegas que también vamos a citar cuáles son. Mi tema con la película es el siguiente. Mi tema con la película es que, por un lado, yo comprendo que esto tiene que ser así, quizá, no lo sé, pero es una pega que yo le noto a la película. Por un lado, me parece que, y esto empieza desde la batalla en el Monte del Destino, al principio, desde el prólogo. Creo que hay un tema interesante con los efectos especiales en esta película, con cómo se generan esos efectos visuales también. Y creo que ese tema interesante pasa porque, de alguna manera, y para esto yo propongo una comparativa con Juego de Tronos, con la serie Juego de Tronos, y concretamente con el capítulo de la batalla de los bastardos, que esto además es muy fácil porque lo tenéis en YouTube, o sea que podéis comprobarlo. A ver, el tema es el siguiente: en la construcción de la épica, esta película funciona bien cuando entran los efectos visuales. No podemos decir que hay un abuso, no sería justo decir que es un abuso de los efectos visuales, no sería justo. Los efectos visuales son necesarios, tal como están concebidos para esta película, pues si no es imposible contar El Señor de los Anillos. Y también tenéis en YouTube una versión, o circulaba hasta hace poco, una versión rusa del Señor de los Anillos, que si queréis verla a título de chanza, yo se la he puesto a mis alumnos, podéis verla, una versión rusa del Señor de los Anillos, sin efectos y sin nada, en plan casi teleñecos. Y os quedaréis pasmados. O sea, los efectos visuales son esenciales en la trilogía de Peter Jackson, y ocurre que es un uso masivo de ellos. Hombre, no. Lo que pasa es que la épica de la película está en la mayor parte de las veces, visualmente hablando, en composición visual, está en la parte que lleva efectos visuales. Y además, como hay una serie de requerimientos para esos efectos visuales, el tema de los distintos tamaños de personajes y demás, pues Peter Jackson tira por un camino que a mí no me acaba de convencer. Y es que estamos constantemente hablando a nivel visual en plano medio corto o primer plano, primerísimo primer plano. Y esto es un recurso que cuando abusas de él, y yo creo que Peter Jackson en toda la primera parte de la película abusa mucho de eso. Y te propongo, por ejemplo, yo voy a proponer secuencias concretas, ¿vale? Y después ya, pues, oye, el que quiera opine lo que mejor le parezca. Pero, por ejemplo, cuando en el momento de la espada rota, cuando vemos a Aragorn, que está leyendo un libro, sentado, y de repente llega Boromir, y se acerca a la espada, te mete ese primerísimo primer plano de Aragorn mirando a Boromir.
Y el primer plano no tengo nada en contra de él. Bueno está que abusa mucho de él, para mí, para mi gusto. Abusa mucho de él Peter Jackson en toda la primera parte de la película. Es curioso. Abusa mucho de este tipo de recurso. Estoy hablando plano medio corto, primer plano o primerísimo plano. Abusa mucho de este tipo de plano en toda la primera parte de la película. También hay planos generales, pero generalmente a Peter Jackson en la primera parte de la película, insisto mucho y subrayo lo de la primera parte de la película, se queda siempre con falta como de tensión visual, de tensión dramática, de tensión de peso visual. Vamos, que no es un Spielberg, no es un Steven Spielberg, no es un John Ford, no es un David Lynch, Lawrence de Arabia, cuando abordan los paisajes. No lo es. Y está trabajando con paisajes que son geniales. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el paisaje no te fabrica el plano. El plano lo tienes que fabricar tú, por muy bueno que sea el paisaje. Entonces, no es un Spielberg, no es un David Lynch, no es un John Ford. Y esos planos generales normalmente se le quedan bastante planos, nunca mejor dicho, bidimensionales, si preferís que lo digamos así. En todo caso, Ricardo, esto ocurre y afecta mucho a la primera parte de la película, o la primera mitad de la película. Concretamente, desde el principio hasta el momento en que llegan al paso de las montañas. Cuando llegan al paso de las montañas, que empieza con efectos visuales, obviamente, con un plano de efectos visual y tal, cuando llegan al paso de las montañas y se produce el duelo entre Gandalf y Saruman, bueno, no lo he dicho, varias cosas. La revista Acción la podéis conseguir en los kioscos o bien en la dirección que os van a dar aquí abajo. Esto es un vídeo con spoilers. No he hecho ningún spoiler hasta ahora, pero los voy a hacer o los puedo hacer. Así que avisados quedáis de que hay spoiler. Es un vídeo con spoiler. Y si os gusta le podéis dar a like, suscribiros al canal, etc. Entonces, lo que decía, en toda la primera parte hasta que llegan a esta parte de las montañas que empieza con efectos visuales, y ahí empieza la parte buena de la película. Ahí es donde la película a mí me engancha, que es toda la parte de las montañas, toda la parte de las minas de Moria, toda la parte de todo lo que ocurre dentro de las minas, y cuando salen de las minas, que podría haber un cierto bajón cuando llegan al bosque y se encuentran con Galadriel y demás, pero no lo es realmente, y es poco tiempo, y después remontan con todo el tema de los Uruk-hai y todo esto, ¿no? Y curiosamente en toda esa parte se ve cómo domina ya un control del plano general, ya no se abusa tanto de los planos medios cortos, de los primeros planos, de los planos, los hay también, pero no hay un abuso como en toda la parte, digamos, de arranque hasta que llegamos al desfiladero de las montañas. La película empieza a crecer cuando llegan al desfiladero de las montañas y a partir de ahí va hacia arriba. Antes de eso hay como una especie de pelea, pulso, de duelo, de conflicto entre ese juego de demasiado primer plano, y te voy a poner ejemplos concretos. Entonces, lo dicho, creo que toda la primera parte de la película, cuando encontramos un tono épico, un pulso épico, una tensión épica en la película, la vamos a encontrar en los planos de efectos visuales, y te pongo un ejemplo. Cuando están tirando los árboles, es curioso que los planos de tirar los árboles, que son los planos, digamos, de acción física real, con los tipos disfrazados, pero tirando los árboles y tal, a mí se me quedan planos bidimensionales. Sin embargo, después está el plano desde la torre, plano picado desde la torre, donde está Gandalf, apresado, por decirlo así, y se ve cómo están tirando los árboles desde abajo en picado. Ahí sí tienes esa tensión de la que yo hablo, esa tensión visual. Y ese es el plano de efecto visual, es decir, esos vuelos por encima, como pasa en la batalla, pero a mí la batalla se me queda un poco así, al principio, pero bueno.
Los planos de peso épico visual van a ser también esos planos aéreos que hace constantemente sobre las construcciones, sobre Mordor, sobre una serie de planos un poco reflejando cómo se están construyendo esos Uruk-hai y demás. Y todo eso que sea entrar en las cuevas, todo eso le va a funcionar muy bien a Peter Jackson, ¿vale? A la película también. Pero claro, cuando llegamos a los planos con gente, la cosa afloja un poco. En esa primera parte, insisto y lo subrayo, a partir del paso del desfiladero de las montañas, de ahí en adelante, con todo lo que es todo el paso por las minas de los enanos y demás, todo eso está genial. O sea, todo eso está muy bien y todo eso tiene el peso y el tono épico que debería tener, la tensión épica y visual que debería tener. Teniendo en cuenta que todo eso de las montañas y demás tiene mucho de efecto visual. Es significativo. Lo que yo le echo a faltar a la película en toda su primera parte es que haya esa tensión épica, esa tensión visual en los planos pues de gente, en los planos que están rodados con actores, tal. Entonces ese es un poco, ¿no? Y hay varios temas. El uso de la luz, por ejemplo, con el código del azul para todo lo que significa de alguna manera amenaza, inquietud o peligro. Esto aparece continuamente en toda la película. Se repite en toda la película. Esto afecta a los Nazgûl, a las apariciones de los Nazgûl, de los 9. Esto afecta también, por ejemplo, a los Uruk-hai, cuando está Saruman hablando con el Uruk-hai y le está contando que los Uruk-hai, o sea, que los orcos antes eran elfos, y todo esto recién creado y tal, y le dice tú a quién sirves y todo esto, pues ese reflejo de luz azul que llega y que baña al Uruk-hai. El papel que tiene la luz azul en el bosque de la Dama Galadriel, donde en toda esa, al principio lo vemos verde y demás, pero después vemos como todo se tiñe de azul, conduciéndonos al momento en que Galadriel va a ser tentada por el anillo. En fin, en general, cuando aparece el azul, cuidado. Entonces, ese juego con el azul está muy bien. El azul se cuela en la casa de Bilbo cuando vuelve Gandalf a ver a Frodo y a preguntar por el anillo. Vemos que el azul se ha colado cuando llega Frodo a la casa de Bilbo, y vemos que está todo el interior es azul, es lo contrario que hemos visto cuando estaba Bilbo en el primer encuentro con Gandalf, y esto anticipa un poco lo que va a pasar, ¿no? La propia secuencia romántica que tiene entre Arwen, la elfa Arwen, y el propio Aragorn en el puente, que cómo está desarrollada ahora lo vemos, pero sí que está rodeada también con esa dominante de azul. Los planos generales que muestran el azul de las montañas al fondo al principio de la película, en los primeros compases, no después del prólogo de la batalla me refiero, cuando va Gandalf cabalgando y tal, tenemos en los planos siempre de la montaña azulada al fondo, esa amenaza latente, y como el azul rodea a los personajes de Arwen y de Aragorn cuando están en el puente besándose y todo esto, pues un poco anticipando, declarándose sus afectos, anticipando que van a estar rodeados de dificultades, etcétera. Todo esto, el juego con la fotografía y tal, a mí me parece bien. Quizás un código muy básico, muy simple, no me importa, o sea, tampoco seamos tan exigentes. Es un código muy básico y muy simple, estoy de acuerdo. Pero es un código muy básico y muy simple y muy práctico, que funciona muy bien en la película. Una película que además ya tiene un peso de bastante información, de multitud de personajes y demás, y de conflicto, que es bastante complicado, ¿no? Entonces, todo eso que digo del azul en el bosque y tal, pues se vende muy bien, digamos, ese juego de enfrentamiento de caos y orden, la alternancia, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay una serie de cuestiones. Pues lo que te decía antes, Ricardo, el plano general con Sam y Frodo, cuando arrancan con el camino, con el verde, o sea, ellos están atravesando el verde, pero las montañas al fondo son el azul. Cuando Christopher Lee habla, el primer encuentro de Christopher Lee de Saruman con Gandalf, cuando dice tiempo, ¿cuánto tiempo crees que tenemos? ¿Ves? Aquí, por ejemplo, es un tema que es donde yo quiero entrar. Supongo que te sitúas qué secuencia es. Es cuando Gandalf va a visitar a Saruman para pedirle consejo. Y descubre, por eso he dicho que esto es un vídeo con spoilers, que Saruman ya está trabajando, inclinado, ya elegido
Entonces les ha traicionado, por decirlo así. Entonces en ese cara a cara los vemos a los dos caminando, el plano general, Gandalf caminando con Saruman, y de repente se produce un salto, un corte, están los dos hablando, un corte con continuidad de diálogo, un corte, se mantiene el diálogo como continuidad y aparecen los dos sentados en el interior, en un interior que está todo rodeado de azul para ese tono, digamos. ¿Qué ocurre? Que esto da una sensación como de ritmo episódico, de ritmo de episodios, de ritmo de corte televisivo, que se acentúa con ese juego de planos tan cerrados que te decía antes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa abundancia de primeros planos, por ejemplo, te propongo otro ejemplo, la entrada de los Nazgûl en Bree, en donde está la posada del pony pisador, creo que era, donde está la posada en Bree. Esa entrada, cuando tiran la puerta, pasan por encima, tal y cual, esos planos tan cerrados yo entiendo que atienden a tener que cerrar el plano para que no nos salgamos del decorado, si yo lo comprendo eso, ¿no? Pero falta ese vigor, esa fuerza visual, ese peso que yo eché de menos en toda la primera parte de la película, ¿no? Entonces, eso hace que sea una acogida un poco fría en ese sentido de esto, ¿no? La llegada de los 9 a Bree, todo en planos muy cerrados, y como digo, entiendo el ahorro que supone desde el punto de vista de decorado, de efecto y tal, pero creo que hay momentos que piden planos más abiertos, ¿vale? Y después esos montajes como el salto de Gandalf hablando con Saruman, y, o mejor dicho, Saruman es el que está hablando, Saruman hablando con Gandalf, preguntándole cuánto tiempo crees que nos queda, ese salto que nos lleva automáticamente al interior, a ellos sentados, con el azul rodeados y tal, y yo entiendo que se está buscando un ritmo a lo mejor rápido, pero creo que es demasiado precipitado todo, es cortante, es abrupto, los cortes son abruptos, y bueno, desde construcción de ritmo, pues a mí eso no me convence, yo prefiero un ritmo más pausado, porque además hay momentos, por ejemplo, cuando están en la torre, cuando consiguen ir a esa especie de torre, y de repente se ve, hay un plano muy bueno, con plano subjetivo de Frodo, mirando hacia abajo y viendo cómo se acercan los 9, los Uruk-hai, los Nazgûl desde abajo. Y se ve, desde arriba, se ve cómo se acercan y dices, ahí está, esa es la tensión visual. Esa es la tensión visual que necesita esta película. Pero ¿qué pasa? Que cuando van subiendo, los hobbits se van defendiendo, forman el círculo, los 9 avanzan, y de repente entra en acción Aragorn. Bien, pues cuando entra Aragorn, que en ese momento todavía es Trancos, es conocido como Trancos, cuando entra en acción, empieza a repartir estopa, por decirlo así, la entrada es abrupta y están faltando ahí planos, los planos de acción. A mí sinceramente en esa parte, después ya no, cuando ya les atacan los Nazgûl al final, ya no tanto, pero en esa parte los planos de acción me están transmitiendo una sensación de capítulo de Xena, la princesa guerrera. Y yo te propongo una comparativa. No te voy a comparar con Juego de Tronos ni nada de esto. No voy a ir por ahí. Te lo voy a poner más fácil, para intentar explicar por qué estoy dando tanto la brasa con esto del montaje demasiado abrupto, de los planos y de que falta tensión. Es una película para mayores de 13 años, evidentemente. No recomendable para menores de 13. Bien, correcto. Pero, aun buscando eso, hay una contradicción en cierto modo, porque verás, en la primera parte estamos teniendo estas secuencias tipo Xena, la princesa guerrera, de acción, tirando a planas, donde no vemos casi nada y no se consigue la tensión de la entrada de Trancos en acción contra los 9. Pero es que al final de la película, te pongo como ejemplo en positivo, este es el ejemplo en negativo, ¿vale? En la torre, el asalto de los 9. Pero al final de la película, en la muerte de Boromir, cuando aparece Aragorn y empieza a pelear con los Uruk-hai, y cuando se enfrenta al líder de los Uruk-hai, donde hay incluso un corte de cabeza, que se ve perfectamente, tajazo, cabeza voladora, lo digo por lo de los 13 años, a ver, ahí hay un corte de cabeza muy rico, no se pide más que eso, además son Uruk-hai, tampoco. Quiero decir, ahí está la acción
un poco en el tono que yo estoy pidiendo, ¿no? En general para la secuencia de acción. Ahí la acción está bien y sin embargo en la pelea hay muchas partes en la primera parte que se pierden por eso. En el primer tramo de la película hay muchas cosas que se pierden por ese corte abrupto, y después me fastidia mucho que no mantiene el plano. Vuelvo a la secuencia de llegada al torreón, a la montaña, esa especie de torre o de refugio donde les van a atacar los Nazgûl. Hay un plano donde vemos a Aragorn mirando la torre esta, ¿no? Y no te lo mantiene, no deja que el espectador entre en ese momento. Necesitamos unos segundos, son segundos de mantener el plano, pero rápidamente ese plano, el plano de Aragorn, de Trancos en ese momento, de Trancos mirando la torre, te lo corta rápido y te va a seguir. Dame tiempo, dame un mínimo de tiempo. Yo entiendo que la película dura 170 minutos, en la versión que se estrenó en cines, pero podría haber durado perfectamente 175 minutos o 173 minutos, prolongando algunos planos que son necesarios prolongarlos. Yo le veo a este Peter Jackson muy enemigo del plano general, y que cuando lo hace le sale muy plano, y ahí están toda la parte de la comarca al principio que sale muy plano, los planos generales, hasta que tira de efectos visuales. Cuando tira de efectos visuales el plano general crece, qué curioso. Pero yo le veo poco cómodo con los planos generales. Entonces te va a cortar, en montaje también, te cortan esto, y es un montaje muy, muy abrupto en algunos momentos. Para mí el ritmo es abrupto y el ritmo no permite que el espectador repose un poco. Esto es un defecto que tienen las películas de Michael Bay también, y que es no dejar que el trabajo de los actores llegue al espectador y que el espectador pueda respirar el mismo aire visual que la propia película, que los personajes de la propia película. Porque cuando tú haces un corte tan abrupto, impides que el espectador pueda respirar ese mismo aire que los personajes de la película. O por lo menos esa es mi opinión. Entonces, a partir de ahí, FX sí, épica sí, en los FX sí, en los planos que no son efectos es cuando la cosa cae, pero por ejemplo los planos de Gandalf en la torre sube. Tengo que reconocer que no compro la pelea de los magos, no me gusta una buena resolución para la pelea de los magos. El tema de, por ejemplo, Arwen en el río, cuando la siguen los 9, que lleva a caballo, va a caballo y está llevando a Frodo, ¿no? Y se enfrentan en el río. Ese plano que tiene Arwen en el río frente a los 9, hay un momento en que cuando dice, si le queréis, venid a por él. Y ahí está esto del montaje que te digo yo. No hace un zoom hacia ella, no hace un zoom in, y eso probablemente en esa época, en nuestra época actual, pues habría quedado... Tarantino lo podría haber hecho si le da la gana, ¿no? Ese zoom in hace pasa de un plano más, si se quiere, o medio corto o primer plano, pasa a un plano más de detalle, ¿no? Si le queréis, venid a por él, y cierra. Y yo entiendo la tensión que quiere transmitir a través de montaje. Pero mira, esto es una lección, Ricardo. Es que esa tensión... no vamos a ir como siempre al cine clásico. Pero esa tensión con otro tipo de planteamiento de lenguaje, esa tensión te la tiene que transmitir el plano que vas a dejar quieto, con ella a caballo. Ese plano que has elegido. Yo entiendo que tienes que hacerlo del tamaño de Frodo y que ya es más grande porque Frodo es un mediano. Si yo entiendo todas esas exigencias, ¿vale? Pero creo que Peter Jackson no compone bien esos planos. Es decir, y tira de montaje para generar esa tensión de si le queréis, venid a por él. Bien, pues a mí ese corte de plano que hace es abrupto y me parece poco elegante, visualmente hablando, ¿vale? Digo, es una peli de 4 estrellas, es una buena peli, tiene unos momentos geniales, pero tiene esos rasgos como de incomodidad del director frente a recursos de cine clásico que necesita, de cine épico que necesita esta película. Y he citado a Spielberg, he citado a David Lynch, he citado a John Ford. A ver, te podría citar a John Huston también, pero bueno, no nos vamos a meter en más líos. Lo que quiero decir es, ese corte de plano que hace con Arwen, eso tenía que haber compuesto el plano
con el tamaño que a él le pareciera apropiado y jugando con la exigencia de efectos visuales, pero lo que te tiene que dar la épica es la actriz. Es la actriz. Y la actriz te la puede dar. Pero ese cambiarle el plano a la actriz y entrar en montaje, entrar en la épica, generar la tensión por montaje, a mí me parece que es como quitarle autoridad a la actriz. Pero esto es una opinión. Estamos entrando ya en materia muy concreta, ¿vale? Y después lo que no me convence es que a mí me parece que ese momento épico, de verdad, creo que hay unas resoluciones que podría cualquier director, podría más ducho en el plano general, podría haberle dado un plano general mucho más potente, porque verás, aparte de que tengan los efectos visuales del agua y de las formas que se dibujan en el agua contra los 9, pero yo noto que ahí falta tensión dramática, falta tensión, los planos generales los veo poco tensionados, y entra rápidamente en montaje, entra el corte, entra en montaje para generar esa tensión. A mí me parece que no es la mejor manera. En el caso del enfrentamiento del río concreto de Arwen con los 9. Y a partir de ahí, en Rivendell, pues claro, cuando llegas al lugar Rivendell, si todo ese plano, pues toda la presentación del paisaje con efecto visual y truco y tal, eso sí está bien, claro, eso no lo discuto, pero es que me falta la parte real, la parte de carne y hueso de la historia, que podríamos decir. Otro ejemplo, el Concilio de Elrond. A ver, esta película se titula El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Y el Concilio de Elrond a mí se me queda muy flojo. La forja de la Comunidad del Anillo, de la Compañía del Anillo. La forja de la Compañía del Anillo se me queda floja, pero se me queda floja desde el plano general con el que se presenta. Unos tíos ahí sentados que parece que están en un cortijo y se van a poner a darle a la guitarra y a cantarse unas sevillanas. Macho, lo siento, pero es que es lo que me parece. Es decir, no veo esa tensión. ¿Qué hace? Rápidamente pasa a los primeros planos. Y es curioso lo que hace con los primeros planos. Porque le mete primer plano de Legolas, del elfo, de Orlando Bloom. Primer plano de Aragorn. Primer plano de Boromir. Y ya. Y dices, el resto de la comunidad. Quiero decir, no hay una articulación del tiempo de narración a través del montaje para presentar y decir, es que yo, cuando llego al concilio, cuando llego a la reunión de la Comunidad del Anillo, de la Compañía del Anillo, perdón, voy a hacer un trabajo que sea sobre todo montaje, voy a jugar con primeros planos. A ver, no te voy a pedir un Sergio Leone, ¿vale? Pero yo eso lo noto flojo, lo noto poco tensionado, con poca fibra visual, por decirlo así, ¿vale? Poco fibrado visualmente hablando. Y ya está, esa es la opinión que yo tengo, que sí, que después que le han dado Oscar, que le han dado premios al montaje, premios a la foto, premios a lo que tú quieras. Pero yo esas cosas, cuando dice 9 compañeros, seréis la Compañía del Anillo, la música funciona, pero lo visual no acompaña ese tono de fibra emocional que tiene la música. El plano no, se me queda bidimensional, sin fuerza y sin tensión. Y eso me pasa en toda la primera parte de la película, hasta que la cosa empieza a subir. ¿Y cuándo empieza a subir? Pues muy fácil. Empieza a subir cuando empieza el viaje. Después hay una tendencia al viaje, a los paseos y tal, que incluso hay algún vídeo en YouTube de cachondeo con lo de los paseos, pero la película empieza a respirar en el viaje. Cuando empieza un poco a respirar más por el camino de lo épico, cuando empieza a llegar a algunos planos generales, el duelo entre Saruman y Gandalf en el paso de Carazas, ahí sí que tenemos la tensión y esa fibra visual que yo decía antes. Y ahí, a partir de ahí, en el paso de Carazas, ahí tienes y luego Moria, todo esto ahí, todo eso está bien. Y ahí está utilizando montaje y se ven los primeros planos de Saruman y los primeros planos de Gandalf, esa especie de pulso y de duelo que mantienen los dos, acompañados de los planos de efectos especiales y tal. Y todo eso ya va bien. Todo lo del bicho este que está en el agua, las puertas, todo esto, todo eso ya a partir de ahí, yo a partir de ahí no puedo, Balrog, todo lo que es el demonio este de la antigüedad que sale del abismo, que es fuego y sombra, todo esto no tengo problema. Ahí ya, digamos que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que todo eso está articulado y construido desde los efectos visuales. Y todo eso va a funcionar.
todo eso va a funcionar para mí muy bien, y eso hace que la película crezca. Yo te puedo decir que, como a título de anécdota, que cuando esta película se iba a estrenar, digamos que hicieron un pase previo de una secuencia elegida de la película para presentarse a la prensa, cómo estaba quedando El Señor de los Anillos de Peter Jackson, descartar dudas y demás. Y esa secuencia fue la de Moria, la entrada en las minas, la entrada en el reino este subterráneo de los enanos, donde estaba todo de los trolls de las cavernas, todo lo de y la secuencia clave de tambores en lo profundo. A partir de ahí es cuando la película empieza a crecer. Bueno, pues nos pusieron todo lo que pasaba en las minas estas, en las cuevas y tal. Todo eso dentro de la montaña. Todo eso es lo que nos pusieron a la prensa. Y claro, ese tono que tiene, a partir de ahí ese tono sirve como empuje. Para mí es la mejor parte de la película. Creo que estaremos de acuerdo, Ricardo. Y a partir de ahí, pues bueno, aunque pasa por los Lorien, por el bosque y por el encuentro con Galadriel, pero el ritmo ya tiene otro ritmo, ya está jugando con otras claves, y la tentación de Galadriel, el tema de la empieza la entrada en función de los Uruk-hai. Todo esto empieza a funcionar mejor que toda la parte con los 9, con los Nazgûl al principio y todo esto. Y bueno, ya digo, y la muerte de Boromir pues ya adquiere ese pulso de acción que debería tener. Las mejores secuencias de acción física real están al final, aunque sigue pasando eso que digo, es decir, Aragorn frente a los Uruk-hai, cuando Frodo decide irse solo, y entonces Aragorn le dice vete, le dobla la mano, él no quiere el anillo, no es como Boromir, le cierra la mano y le dice pírate, y él se vuelve y le dice corre, porque ve que cuando saca la espada ve que están los orcos cerca, porque la espada empieza a dar el aviso, la espada de Frodo, y entonces dice pírate que ya me quedo yo. Se queda allí repartiendo esto. Bien, pues hay un momento en que es un plano desde arriba, ligeramente picado, y es un plano general, y en ese plano general vemos a Aragorn enfrentándose a los Uruk-hai que vienen desde de abajo arriba, de abajo de la montaña hacia arriba, el altiplano este. Bien. Y en ese momento es cuando pasa otra vez eso que te digo, es decir, manténme ese plano. No sé si has visto Juego de Tronos, pero en la serie Juego de Tronos, en la batalla de los bastardos, tampoco te estoy pidiendo que me mantengas el plano como hacen con Jon Nieve, espada en mano, con todo lo que se le viene encima. Pero ese es el tono que tendría que tener. Pero no lo puede tener, porque por montaje, ¿qué hace? Pues que te muestra cómo Aragorn camina hacia los Uruk-hai con la espada, y los Uruk-hai suben. Y ahí tienes que mantener el plano para darle esa tensión, y después ya te metes en el reparto. El reparto de leña ahí está bien, la acción ahí está bien, pero le falta ese prolongar un pelín ese plano, esos 175 minutos de metraje final en la copia exhibida en cines, para llegar un poco a crear esa tensión que yo echo de menos en la primera parte. Con todo y con eso, ya digo que esta segunda parte es la que está, y hay un momento visual arrollador, que es por lo que tiene las 4 estrellas que yo le pongo. El momento visual arrollador es cuando pasan con las barcas, cuando el paisaje sí que empieza a brillar, cuando pasan por las barcas entre las estatuas gigantescas de los reyes de la antigüedad. Y se ve como la barca pasa incluso frente a la construcción de un pie de la gigantesca estatua y tal, y te hace toda esa planificación, todo ese juego de ese es el tono épico. Luego Peter Jackson lo tiene, pero en la primera parte de la película yo no se lo encontraba, y lo que sí encontraba era un despliegue de efectos visuales en la batalla en el Monte del Destino y todo esto, la que sirve como prólogo a la historia, pero en todo lo que viene después pues se me quedaba un poquito atascado. Y esta es la opinión general sobre la película, es decir, a mí me gusta más la segunda. Claro, la segunda ya entra con leña al mono, que es de goma, ya empieza desde el principio, sin tener que presentar los personajes ni la situación, lo cual es una gran ventaja para la segunda película, todo hay que decirlo, juega con ventaja frente a la primera, pero en la primera
ya digo, me sorprende, ¿no? Como tú compárate estos dos planos, ¿no? O sea, estos dos secuencias. La secuencia de entrada de los Nazgûl, el enfrentamiento de Aragorn con los Nazgûl y el enfrentamiento de Aragorn al final. Después, más adelante, le va a pasar también a veces esto, pero ya se ve que va controlando más, con más solidez, se le nota más cómodo a Peter Jackson en la 2 y en la 3. Pero en el arranque de la primera se le nota más incómodo, sobre todo con ese juego con los planos generales, de los que huye como alma que lleva el diablo. O sea, el tío te mete plano de detalle. Hay incluso, a mí no me funciona la secuencia de amor entre Arwen y Aragorn. Es curioso porque me puede estar funcionando lo que oigo, pero no me funciona lo que veo. Primero porque es un topicazo visualmente hablando. En segundo lugar, porque cuando ellos se dan el beso, otra vez, cuando finalmente se besan, corte rápido y al plano más lejano y después más lejano para... Chico, manténme el plano del beso, que es la clave. Que no te digo que vayas a mostrar ahí las lenguas dando saltos, que no es que le tenga que trepanar la garganta. Pero chico, manténme el plano unos segundos más. Muchas prisas. Que no hubiera pasado nada si esta película se va a 175 minutos. Que después me vas a hacer 3 finales en la tercera entrega. Que eso no acababa nunca. La tercera entrega, el final, no acaba nunca. Bien, pues, quiero decir, es en montaje mantener un poco más el plano en elementos clave, que son los que... A ver, son dos personajes declarándose su amor y ella sacrificándose por él, porque ella va a renunciar a su posibilidad de una vida diferente con su gente para poder estar con un humano. Eso es muy serio, ese momento de sacrificio, pero no me metas prisas, no me lleves corriendo de un sitio a otro, no me hagas pasar por delante de los... Hay ese ritmo marca un puntito de... Y sobre todo eso se ve en esa secuencia de romance, marca un puntito como de postal, de fábrica de postales. Postal. Caramba, no es eso, ¿no? Déjame respirar un poco no sé. Yo creo que hubiera sido muy bueno, a ver, no te digo, verse Centauros del Desierto antes de esto, pero verse también El hombre tranquilo de John Ford. O sea, vamos a ver, tienes el paisaje, tienes Nueva Zelanda. Insisto, por muy bueno que sea el paisaje de Nueva Zelanda que tienes, si tú no lo sabes organizar dentro del plano, no te va a servir de nada. Creo que también adolece un poco de eso, porque hay paisajes muy buenos que es que se quedan muy planos. Esos planos aéreos que elige con las figuras minimizadas, yo quiero entender que lo que intentas decir que son gente muy vulnerable frente al gran reto que les espera. Sí, todo eso está muy bien, pero realmente ese es el ángulo adecuado de cámara. ¿Cómo lo habría hecho John Ford? ¿Cómo lo hacía John Ford? Dicen que Billy Wilder tenía en su oficina una frase, una pregunta que era cuando se atascaba, siempre la miraba o la tenía como referencia, que era ¿qué hubiera hecho Ernst Lubitsch en esta situación? Cuando estaba escribiendo un guión. Muy bien, pues yo creo que Peter Jackson debería haber tenido ¿cómo lo hubiera hecho John Ford? Porque no le está funcionando algo que Spielberg tiene muy masticado, y es Spielberg tiene muy claro cómo lo hubiera hecho John Ford. De hecho, él lo hace siguiendo esa línea, ese camino. O David Lean. Pero Peter Jackson, creo que en lo que se construye, en lo que es construcción de épica, construcción de tensión, de fibra visual, no solo épica, en la fibra visual, pues está muy confiado con los efectos visuales, se le ve que es un territorio que en un momento determinado le garantizan cierta seguridad, cierto impacto, pero el problema es las secuencias que no tienen efectos visuales, aunque tengan un montón de tíos con máscaras, y me remito a la de los árboles y tal, he insistido mucho en esto. También quiero decir, sé que me van a caer tomates por todo esto. Hombre, ¿cómo haces crítica de una película que es buenísima, que me ha gustado mucho, que es genial? Que la película es muy buena, que le pongo 4 estrellas, que no estoy discutiendo eso, que digo que a partir del paso de las montañas en adelante, la película sube y entra un poco en esa fibra visual que debería tener. Pero que en toda la primera parte a mí se me cae más. Y después que incluso en esa segunda parte también hay momentos que echas de menos, pues ese que os he dicho del enfrentamiento, que te he dicho, Ricardo, del enfrentamiento de Aragorn con los Uruk-hai. Manténme un poquito más el plano de Aragorn, que se vea a qué se va a enfrentar Aragorn. Porque eso es la épica, es decir, este tío con una espada se va a enfrentar a todo esto que viene, y lo que viene es muy chungo. Y Frodo se ha pirado corriendo, pero es que va a llevar todo esto detrás, como el otro no pueda pararlos.
un tonillo épico que eso se lee en El Señor de los Anillos, Por eso digo, la parte de Boromir, la aparición, la entrada de Boromir, por ejemplo, cuando están los Uruk-hai amenazando a los dos hobbits, la captura de los hobbits vuelve a quedarse plana por un tema de montaje, es todo barullo y tal, volvemos a caer en el puntito Sena, la princesa guerrera, es decir, no, pero cuando entra Boromir, por lo menos ahí dices, hay más tensión que cuando entra frente a los Nazgûl en la primera parte de Trancos, que de repente va allí con la espada, se pone y no ves nada. La acción a mí no me convence, en lo que en general no tiene que ver con efectos visuales en esta película. Y después hay momentos épicos como el momento de ese puente dentro de las cuevas, cuando el puente empieza a tambalearse, se quedan cortados por... Si eso está funcionando muy bien. Y el correr insensatos. Si eso está funcionando muy bien. Y el enfrentamiento de Gandalf con el demonio primigenio, cuando le dice no puedes pasar, todo eso está muy bien. Por eso esta película tiene 4 estrellas. O sea que no me ejecutéis en la plaza pública, ¿vale? Pero sí que digo que yo a Peter Jackson le noto inseguro en los planos generales, le noto inseguro frente a la épica, le noto inseguro frente a la acción en muchas partes de la película, y que todo eso después lo mejoró en la segunda parte de la película, de esta que estoy comentando, y en la segunda y en la tercera. Y en la segunda se le ve más asentado en este tipo de temas. Bueno, creo que tampoco hay que decir mucho más, Ricardo. Insisto, yo me lo he pasado muy bien viendo la película, creo que es una buena película, creo que es una película que se ha podido recuperar ahora con la pandemia en algunas salas de cine, y creo que merece la pena recuperarla en sala de cine, pero claro, precisamente cuando vas a sala de cine y te salen esos grandes caretos, esos grandes bustos parlantes en toda la primera parte de la película, pues hombre, la entrada en la posada de los hobbits, yo ahí he hecho mucho de menos más plano general. La entrada de los hobbits en la posada del Pony Pisador. Primer plano de Frodo abriendo la puerta. Hombre, retira un poquito la cámara para atrás. Hazme un plano más general. Muéstrame la posada, te lo muestra después, pero no, la entrada de ellos, ahí, en la posada, muéstramela. Tiene que ser la cosa así. La entrada de los Nazgûl en Bree. En fin, una serie de cosas que no me acababan de convencer. Y nada más, que lo dejo aquí. Que me podría estar enrollando con esta película mucho más, porque la verdad es que he sacado bastantes cosas de ella y que me interesa, pero para mí tiene 4 estrellas y ya digo, a mí me gusta más la segunda. Y nada más, Ricardo, muchas gracias por la paciencia, gracias por haber pedido la crítica y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.